En este segundo capítulo les traemos la edición genómica que está revolucionando el mundo de la medicina. Hablamos de las diferentes técnicas de edición de los genes que existen hoy en día. Estas aún podrían considerarse jóvenes, sin embargo, eso no ha impedido el interés científico que han provocado en el campo de la investigación y desarrollo. Conozcamos a los expertos que nos acompañan en este segundo capítulo de InnovaPris. Dr. Juan Enrique Moret Sánchez, investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es titular de investigación del estudio de genoma completo de poblaciones originarias de México del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene estudios de doctorado en bioquímica por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Ha colaborado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, y la línea de investigación que maneja es la bioinformática. Maestro en Biología Experimental, Genaro Josué Rosales Muñoz. Miembro del Laboratorio de Fisiología Celular y Medicina Translacional del Área de Medicina Experimental y Translacional de la UAM Iztapalapa. Sus áreas de estudio incluyen la fisiología del páncreas exocrino y la patogenia de la pancreatitis, biología celular, biología molecular y la transducción de señales enfocadas en la pancreatitis. Bienvenidos a este nuevo capítulo de InnovaPris. Hoy tenemos a dos excelentes invitados. Creo que va a ser una conversación bastante fructífera para explorar las implicaciones de la ciencia. Entonces, pues iniciamos con una pregunta que creo que es la que abre la conversación. ¿Qué es la edición genómica y cómo funciona? Claro. La edición genómica es una herramienta por la cual nosotros vamos a poder trabajar sobre el genoma de algún organismo en particular con la finalidad de prevenir o bien en cuestiones del humano realizar una terapia, ¿no? Ok, ¿y cuáles son las aplicaciones de estas técnicas? Está involucrado el sector alimenticio, por ejemplo, la ganadería, la agricultura también y principalmente y con mayor fuerza la medicina. Ok, perfecto. ¿Y hasta qué punto se puede hacer edición de genes? Implicaría también el objetivo que se tiene, ¿no? Que en cuestión de la investigación. En el caso, por ejemplo, de el tratamiento a pacientes, pues sería con el fin de curar o prevenir el desarrollo de enfermedades. Doctor, la misma pregunta. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Bueno, la edición genómica es una herramienta metodológica que nos permite hacer modificaciones a los genomas de manera dirigida, de manera selectiva y de manera muy precisa. Para poder hacer edición genómica es fundamental, es un requisito indispensable tener el conocimiento de qué es lo que queremos modificar, conocer los procesos biológicos detrás de lo que queremos modificar para así poder tener realmente el conocimiento necesario para que nuestra alteración al genoma sea la adecuada y que lleve a los fines para los que queremos nosotros llegar. Y antes de entrar al terreno de la salud humana, me gustaría preguntarles a ambos, empezando por usted, doctor, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas y como que los puntos a considerar en la edición genómica de alimentos? Es una pregunta muy interesante. Hay un gran debate internacional ya por muchos años sobre el uso de transgénicos, o sea, de alterar genéticamente a un organismo, un animal, una planta, introduciéndole un gene extraño de otra especie. Esto puede tener sus ventajas, puede tener sus riesgos, y la tecnología de edición genómica nos permite alterar el genoma de un organismo, pero de manera dirigida, sin necesidad de meterle un gene externo, extraño. Modificar un gene o una característica del mismo organismo gracias al conocimiento que nos permita hacer plantas, por ejemplo, que puedan ser resistentes a sequía, puedan ser resistentes a congelación, alterando los propios genes de esta planta. Entonces eso abre posibilidades de que podamos tener alimentos pues en mayor proporción, que duren más, tener un incremento importante en la cantidad de alimentos sin usar transgénicos. Ese es algo muy valioso de la tecnología de la edición genómica. Digamos que conservando como que la integridad genética de la planta. Lo dices muy bien, okay. Conservando la integridad genética.
Y desde tu punto de vista, ¿qué podríamos agregar? Yo estoy muy de acuerdo con el doctor también, debido a que justamente, ¿no?, esto de la serie de los transgénicos, pues es un debate internacional, y la importancia igual de la edición génica es justamente esto, ¿no?, preservar el genoma de la especie sin alterarlo por la insertación de un gen de otra especie. Entonces es muy importante justamente eso, ¿no?, cultivar el background genético de nuestras especies. Y ahora aterrizándolo en la parte humana, ¿cómo funciona la modificación genética? ¿Cuáles son las desventajas, las ventajas? Pues eso también es un debate igual internacional en cuestión de los humanos, porque la edición génica en humanos pienso yo que debe de ser más enfocada, como ya lo había mencionado anteriormente, en cuestiones de prevenir y tratar enfermedades, ¿no?, que sean ese fin principalmente. Si la edición génica se ocupa con otros fines como estéticos, creo que el objetivo del desarrollo científico y del conocimiento se desvía. Puntualizo mucho esto, que es más importante ocupar esta herramienta metodológica para poder prevenir enfermedades pues crónico-degenerativas, hereditarias o hasta autoinmunes también. Y doctor, ¿cuál es su punto de vista respecto a esto? Pues primero yo tendría que añadir que la salud es un derecho universal y que tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance con estos fines de mejorar la salud, prevenir enfermedades, evitar sufrimiento, y que una de las herramientas revolucionarias, si no es la más revolucionaria que tenemos en los tiempos recientes, es la edición genómica. Nosotros podemos de alguna manera corregir, si la palabra sea correcta en este caso, algún problema genético de una persona que le está ocasionando una enfermedad seria, drástica, y podemos con estas tecnologías modificar, en algunos casos parcialmente, pero con efectos en la salud, el genoma de esta persona. Si estamos modificando únicamente el genoma de la persona que le estamos tratando, las consecuencias éticas son limitadas porque ese cambio genómico termina con este individuo. Si pensamos en modificar las células germinales del individuo, ahí la discusión entra a otro nivel porque ya estamos modificando a futuras generaciones. Estamos interviniendo en cómo va a ser pues las siguientes generaciones, y ahí es donde el conflicto ético está pues mucho más serio. Coincido completamente en que la modificación genética debe ser exclusivamente con fines de salud, no puede ser con otros fines, ¿sí? Se ha hablado mucho de que vamos a ser superhumanos con una gran inteligencia, que los vamos a hacer, según las diferentes culturas, que los vamos a hacer más altos o más bajitos, con los ojos negros o con los ojos azules, etc. Eso no debe de entrar en el plano de la discusión seria y científica de la edición genética o genómica. Debemos de enfocarnos exclusivamente en tratar y prevenir enfermedades para las cuales tenemos el conocimiento. Podemos utilizar la edición genómica para mejorar la vida de las personas. Lo más sencillo de cierta manera es, por ejemplo, tratar las enfermedades de la sangre. La sangre pues es un tejido líquido con células que podemos extraer, podemos modificar en el laboratorio y podemos reintroducirlas al organismo. Ahí es mucho más sencillo tecnológicamente de lograr, y se pueden prevenir, curar, tratar diferentes tipos de enfermedades, leucemias, talasemia, otro tipo de enfermedades. Justo tratando el punto de que ustedes están en contacto con este tema constante, ¿qué enfermedades ya comenzamos a tratar que tengan un grado de maduración el desarrollo, el uso de la edición genómica? ¿Y cuáles ustedes han leído o visto que vienen a la puerta y que van a ser completamente revolucionarias? Claro, enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, el SIDA. De hecho, hay un doctor en el Instituto de Nutrición que trabaja justamente con la tecnología CRISPR en SIDA. Tenemos también el tratamiento de enfermedades monogénicas, las cuales son enfermedades que involucran el daño en un solo gen. Ajá. Y sobre el cual está
pues está teniendo mucho impacto esta nueva tecnología para tratar ese tipo de enfermedades, o enfermedades también autoinmunes como la artritis reumatoide, por ejemplo. Coincido, o sea, tenemos, el cáncer es una generalidad para toda una serie de padecimientos, pero que es una enfermedad del genoma. A final de cuentas, es lo que la unifica al cáncer, es que es una enfermedad de nuestros genes. Entonces, si tenemos la posibilidad de alterar los genes para curar, prevenir, en caso de que todavía no se desarrolle el cáncer, pues lo podemos hacer, pero hasta cierto punto, porque tampoco es una tecnología que nos vaya a cambiar todo el genoma de una persona, ¿verdad? Podemos hacer edición, podemos modificar un porcentaje, en el mejor de los casos, de las células que queremos modificar, ¿verdad? Entonces, tiene consecuencias muy importantes, muy valiosas, tecnología de CRISPR-Cas, así se llama, la herramienta que utilizamos para edición de genes, para poder corregir, repito la palabra, problemas genéticos en muchas enfermedades. Cáncer pues, es una generalidad. Pero otra aplicación maravillosa y que ya tenemos prueba de principio demostrada es alterar el genoma de otros organismos. Por ejemplo, alterar el genoma del cerdo para quitarle ciertos virus que van dentro del genoma. O sea, nuestro genoma, recuerden que es un documento histórico. Nuestro genoma nace cuando nace la vida en el planeta. Todos tenemos un origen común. Entonces, en nuestro genoma hay una serie de reliquias de esta historia, que algunas son virus que tenemos controlados, que no nos pasan nada, ahí están, han estado y seguirán en nuestro genoma, ¿sí? Pero cuando pasas un órgano de una especie a otra, estos virus se pueden activar porque no están los mecanismos para tenerlos bajo control. Entonces, se ha modificado al cerdo para eliminar esos virus y para eliminar proteínas de superficie, por ejemplo, del corazón del cerdo. Y hace unos par de meses hicieron el primer trasplante exitoso de un corazón de cerdo a una persona. Y bueno, van 2 meses y la persona sigue viva sin ayuda de ninguna otra cosa más que el corazón del cerdo. Sabemos que tenemos una limitante impresionante de órganos para trasplantes. La necesidad de trasplantes de órganos es increíblemente grande y mucha gente está muriendo en este momento porque no tiene un órgano que se pueda ser trasplantado. Esta tecnología nos permite modificar genéticamente animales que sean los apropiados para poder tener órganos pues yo diría ilimitadamente, ¿sí? Claro, necesitamos el conocimiento, no podemos, o sea, necesitamos saber qué le tenemos que alterar al cerdo para que ahora su corazón no sea de utilidad en nosotros. Y esto pues me da pauta para decir edición genética o de lo que queramos hablar. Si no tenemos las bases, el conocimiento científico, riguroso, no podemos hacer prácticamente nada. Seríamos charlatanes, ¿verdad? Entonces, la edición genética exitosa depende de investigación y de conocimiento muy profundo, sofisticado, que nos lleva años obtener, que no podemos parar, que debemos de seguir trabajando para estos logros que nos promete la edición genética se puedan realmente concretar en tiempos razonables, que nosotros podamos ser realmente beneficiarios de estas tecnologías en nuestra salud, en nuestros alimentos, etcétera. Entonces, pues tenemos que seguir apoyando a la ciencia y trabajando en ella. Claro, y yo creo que más de uno de los que nos están siguiendo en este momento se preguntan cómo son sus herramientas de trabajo y cómo es su entorno de trabajo, porque pues todos hemos de estar volando la imaginación así de que cómo será un laboratorio. Entonces, ¿qué tipo de herramientas tienen? ¿Cómo funciona en lo hardware la edición genética? Claro, pues justamente como lo mencionábamos, el más actual pues es el sistema CRISPR-Cas, en el cual este sistema funciona a través de un RNA guía que va a llevar a una enzima, la cual va a actuar como una forma de tijera molecular que va a localizar una secuencia en el DNA para cortarla y de esta manera eliminar, digámoslo así, el DNA dañado y que esto pues no afecte al organismo, ¿no?
no es, digámoslo así, no es muy explícito, el material no es muy, ¿cómo mencionarlo? Muy grande, sino, vamos a decirlo, o sea, es una enzima, es algo que se puede ver al microscopio, por así decirlo, sí, que casi no se ve exactamente a simple vista, ¿no? Pero en sí todo el trabajo que nosotros hacemos, esa herramienta metodológica, es a nivel molecular, a nivel del DNA, porque justamente es lo que vamos a buscar, ¿no? La modificación del genoma. Bueno, tenemos pipetas. Sí, claro. Tenemos pipetas, centrífugas, diferentes tipos de instrumentación en el laboratorio, pues que nos permite realizar nuestro trabajo. Pero también tenemos computadoras, ¿sí? Y eso es fundamental. O sea, estamos en la era de la ciencia de datos. Claro. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que se genera en tu laboratorio va a estar disponible, va a estar almacenado en revistas científicas, en bases de datos, etcétera. Claro. Y tenemos que tener acceso a lo que él está produciendo en su laboratorio para que le sirva al mundo, a quien sea. Los genomas, nuestro genoma son 3.200 millones de unidades de información. Manejar esta información pues requiere de tecnologías bioinformáticas, o sea, sofisticadas, de computadoras poderosas que nos permitan realmente poder hacer análisis del individuo. Imagínate ahora de poblaciones, cuando estamos hablando de miles, si no es que de millones de genomas, el poder que necesitamos de cómputo y de almacenamiento y de datos, de ciencia de datos para poder interpretar y hacer sentido a la información genómica que estamos obteniendo. Entonces, dependemos completamente de los laboratorios, sus tecnologías que se han desarrollado pues, a lo largo de la historia de la ciencia y ahora también muchísimo de las tecnologías de la información. Entonces, estamos en una era muy interesante en donde estamos conjuntando diferentes disciplinas. O sea, ya el científico que trabaja aislado ya se extinguió. Sí, ese ya acabó, ¿no? Ahora nosotros todos trabajamos en interacción entre diferentes disciplinas, con diferentes especialidades, cada quien, para poder realmente dar los pasos grandes, importantes que requerimos, ¿sí? La ciencia individual ya no existe. Y hablando de individuos y soluciones colectivas, ¿lograremos utilizar toda esta tecnología para encontrar soluciones a enfermedades que atacan a una población considerable? ¿O siempre va a ser una cuestión como de persona por persona? Bueno, te robo la palabra ahora porque estás entrando en mi especialidad. Ajá. Yo he trabajado con la genómica humana, en particular con la genómica de las poblaciones nativas de México. Y nuestro interés en este tipo de estudios pues es comprender qué nos hace peculiares a estas poblaciones en México, ¿verdad? Todos los seres humanos del planeta tenemos un parecido genómico altísimo. Tenemos 99.9 de identidad, o sea, 1 de cada 1000 posiciones de nuestro genoma difiere entre cualquier individuo del mundo. Sin embargo, por cuestiones históricas de aislamiento, las poblaciones han ido desarrollando sus peculiaridades. Nos parecemos mucho, pero pues nos parecemos más al vecino, al de mi grupo, que a los demás. Y pues también ahí van componentes genéticos que nos dan mayor resistencia, porque hemos estado expuestos a ciertos parásitos, a ciertos agentes patógenos a lo largo de nuestra historia evolutiva como población, pero también nos hacen más susceptibles a enfermedades porque hemos estado aislados más que otras poblaciones, ¿sí? Enfermedades, por ejemplo, diabetes, que en las poblaciones en México hay grados superiores de prevalencia de diabetes por cuestiones genéticas. Históricamente, probablemente esas variantes nos hicieron buscar y consumir más azúcares, tener una mejor nutrición y podernos reproducir mejor. ¿Y qué importa si te mueres a los 30 años y ya te lograste tener descendencia, verdad? O sea, la evolución funciona así, la evolución no va a buscar a los viejitos, ¿verdad? Claro. Entonces, esas variantes que en algún momento nos sirvieron para podernos desarrollar y tener una mejor o más descendencia, ahora
con nuestro ambiente modificado, con la comida chatarra, con todo lo que ya sabemos de la sociedad, esas variantes juegan en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Identificarlas es fundamental para poder prevenir. Si yo te digo, oye, con base en tu información genética, si tienes una probabilidad del doble de padecer diabetes cuando tengas 60 años, y te lo digo a la edad que tienes ahorita, joven, pues vas a poder tú intervenir y llevar a cabo cambios en tu estilo de vida, en tu alimentación, que vas a llegar a los 60 años y mucho más allá sin los problemas de la diabetes, porque tuviste la información adecuada. ¿Cómo la obtuviste? Con el conocimiento de la genómica de las poblaciones a las cuales tú perteneces y a las del resto del mundo. Por eso es importantísimo que conozcamos a profundidad la genómica de las diferentes poblaciones. Y pues ese fue nuestro esfuerzo, tanto en colaboración con INMEGEN como con investigación en la UNAM. ¿Algo que quieras añadir sobre este? Sí, yo estoy muy de acuerdo con este estudio de genética de individuos. En cuestión también de los análisis ontológicos, ¿no? Es muy importante también conocer el background genético que tiene cada especie para poder intervenir en ellos, ¿no? No es una mentira que estemos ante diversos cambios en el ambiente que pueden también afectar justamente nuestro genoma, ¿no? Nuestra alimentación o todo lo que nos rodea también influye sobre nuestro genoma y posteriormente en las demás generaciones. Entonces, estos trabajos que hace el doctor en cuestión de genética de poblaciones, pues son muy relevantes justamente también para estos proyectos de edición génica ya en un futuro. Oigan, y ya trasladándonos al futuro, ¿cómo creen que esta área de la ciencia esté, vamos a ponerlo en un horizonte largo, dentro de 100 años? Sin tocar cuestiones estéticas, porque seguramente más de uno va a tener la tentación. Claro, sí. El conocimiento siempre está al alcance de todos y ya depende de cada quien cómo lo quiera tomar, pero pues en lo personal, en mi opinión personal, a mí me gustaría mucho que esta tecnología, esta metodología esté al alcance de todo el sector social, ¿no? Creo que las enfermedades, las que se están presentando, son muy graves, son de alto impacto y el poder tenerla a la mano a todo el sector social, pues sería muy importante, ¿no? Porque como lo mencionó el doctor al inicio, la salud es un derecho, ¿no? Y hay que brindarle el derecho a todo este sector, bueno, toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, si dentro de 100 años imagino también que el poder llegar al alcance de estas tecnologías podría ser también pues muy difícil para otros sectores de la sociedad. Entonces, pienso que debería existir alguna legislación del Estado o a nivel mundial que pudiera poner a la mano esta tecnología para la intervención de enfermedades en las diferentes sociedades. Pues es fascinante pensar en el futuro, ¿no? O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que ahora traemos prácticamente la población del mundo trae en su bolsa una supercomputadora o el equivalente a una supercomputadora de los años 70, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos hacer, podemos usar, y eso es muy importante, y regreso a la ciencia de datos, necesitamos tener mucho más información, tener dispositivos que cada vez tenemos más, que nos estén monitoreando nuestro estado, nuestra condición a nivel global, que en el mundo podamos tener la información de la mayor cantidad de datos y sensores que nos permitan primero entender y comprender más nuestra fisiología, nuestro funcionamiento y cómo nuestro ambiente nos los está afectando gracias a tener datos, trabajar con esos datos, avanzar en nuestro conocimiento científico y hacer las modificaciones apropiadas en tiempo para poder tener una mucho mejor salud para toda la población. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Saber y conocer, primero lo de mayor impacto. Tenemos por el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas en general, diabetes, ¿verdad?
Y muchas de estas enfermedades que padecemos ahora, sin duda, van a poder tener una mucho mejor prevención y luego también poder intervenir para su solución con metodologías de intervención en el genoma del individuo, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema, por ejemplo, diabetes, que el páncreas se deterioró y ya no está produciendo suficiente insulina, con edición genética podemos hacer células pancreáticas que ahora van a estar insertadas en tu brazo y tener el sistema regulatorio adecuado para que produzcas insulina y tener una vida normal a pesar de que tu páncreas ya no esté funcionando como tenía que haber funcionado. Eso es una realidad. Eso lo podemos hacer en muy corto plazo, ¿sí? Tenemos enfermedades cardíacas que están matando a la población en escalas nunca antes vistas porque vivimos mucho más años y eventualmente nos tenemos que morir de algo, y ahora nos morimos de cáncer, nos morimos de enfermedades del corazón, que son enfermedades que se desarrollan en la etapa tardía de la vida. Bueno, que se desarrolle todavía más tarde, que tengamos una vida sana hasta a una edad muy avanzada. Ese es el reto. Y con el conocimiento y con las tecnologías, ahorita estamos hablando de CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es un sistema de inmunidad de bacterias. Algún loco científico como nosotros se le ocurrió que esto podía ser utilizado para modificar cualquier otro organismo, ¿sí? Y hay muchos locos científicos, afortunadamente, en el mundo para desarrollar una nueva tecnología que a lo mejor ahorita está en un laboratorio con un jovencito de la licenciatura que se le ocurrió algo maravilloso que va a ser la siguiente revolución científica. Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé que va a pasar en 100 años es que vamos a tener muchas otras revoluciones científicas si seguimos por el buen camino de la ciencia rigurosa, de la ciencia controlada, de la ciencia que le pertenece a la sociedad, por lo tanto sus productos deben de ser de la sociedad. Entonces, el futuro, yo soy muy optimista, el futuro va a ser mucho mejor que el presente, a pesar de la pandemia. De hecho, esta pandemia puede ser todo un parteaguas en cómo nos comportamos socialmente, cómo hacemos nuestra investigación y los productos que podemos obtener mediante estas tecnologías para ahora responder mucho más rápidamente, ya sea con vacunas, con fármacos o con edición del genoma. Imagínate que podamos editar el genoma en tiempos breves y que tenemos una pandemia, sabemos que el virus infecta la célula a través de tal receptor, o sea, inyéctale esto y le vas a modificar el receptor para que ya no entre el virus a tu organismo. ¿Sí? Entonces, no tengo duda que podemos aprovechar este evento catastrófico a nivel mundial de la pandemia para sobre él crecer y desarrollar nuevas metodologías, nuevas interacciones sociales, eso es muy importante, nueva investigación y nuevos tratamientos, que no nos vuelvan a agarrar con los dedos en la puerta con otra pandemia, ¿sí? Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a nivel global, no estamos aislados. Esto surgió en un mercado, en una ciudad que yo ni siquiera había oído nunca hablar de ella, en China, ¿sí? Va a surgir en Pakistán, va a surgir en Coatzacoalcos, va a surgir algo donde sea. Y en un momento va a estar en todo el mundo. No estamos aislados. Y eso sería muy bueno que lo entendieran los gobiernos. Necesitamos vacunar a toda la población. Una cuarta, una quinta, una sexta dosis no nos sirve de nada si hay gente sin vacunarse, ¿sí? Entonces necesitamos, y espero que la pandemia abra el panorama de buscar la salud a nivel mundial, ¿sí? No nos sirve de nada que nosotros podamos decir, estamos inmunes en México, en la Ciudad de México tenemos el 99% de gente vacunada, cuando en otros lados no lo hay, pues el virus va a evolucionar y nos van a pegar de regreso, ¿verdad? Claro. Bueno, No, totalmente de acuerdo. Y la perspectiva, yo creo que la perspectiva de solidaridad global en estos temas, sobre todo en temas de ciencia, es algo que nunca debemos dejar de lado, ¿no? Incluso en cómo armas como la regulación, y ese es el tema que quiero tocar ahora, como primero una exploración de los límites éticos y luego la parte más regulatoria, que ya mencionabas que tú en 100 años te imaginas que como que el gobierno encuentre la manera de socializar este tipo de innovaciones. Y empiezo contigo. Esto es como un punto de vista más personal y cómo lo ven ustedes desde su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los límites éticos en esta área de la ciencia?
Pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el fin ético de la edición génica, es de lo que estamos hablando, es finalmente esto, ¿no? Buscar el prevenir, el tratar de curar enfermedades crónico-degenerativas. No veo, pues, como rigurosamente científico el tratar de buscar cambiar o intervenir en el carácter humano, en las cuestiones físicas, en la cuestión estética, ¿no? Si trabajamos sobre el genoma humano, pienso yo que es más ético el tratar de curar las enfermedades, el tratar de buscar o intervenir sobre estas terapias paliativas, ¿no? Que se haga una forma de una terapia conjunta y dirigida hacia el paciente. Principalmente, eso sería para mí esos límites éticos que tendría esta tecnología. Doctor. Coincido completamente. O sea, en la edición génica en individuos, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, si ya naciste, tienes un problema genético y estas tecnologías te van a permitir que tengas una mucho mejor calidad de vida, adelante. ¿Sí? Modificar las siguientes generaciones mediante intervenciones de edición genómica, lo veo arriesgado y además yo le veo alternativas. Por ejemplo, si tenemos a nuestra disposición nuestro conocimiento genómico, en nuestro genoma, el de nuestra pareja, podemos saber si somos portadores ambos de una misma variante de gene que va a tener un efecto muy drástico sobre nuestra descendencia, ¿sí? Al tener esta información podemos hacer lo que ya se hace ahora, es fertilización in vitro y analizar los embriones y ver si estos embriones recibieron o no la copia defectuosa de los padres, ¿sí? Y así hacer selección de embriones sin necesidad de modificar al embrión y de poder revertir o modificarle el gene alterado, ¿sí? Yo pienso que por ahí puede ser una alternativa a la edición de genes en línea, lo que le llamamos línea germinal, ¿verdad? Ahora, eventualmente, con el conocimiento que podamos llegar a obtener, que no lo tenemos ahora, tampoco esta edición de genes, si bien es muy precisa y es la herramienta más certera que tenemos para edición de genes, pueden suceder cosas inesperadas, pues es la biología, ¿verdad? Y no tenemos el control absoluto de lo que pueda estar pasando. Entonces, no vamos a jugar a alterar un embrión con estas tecnologías, teniendo la posibilidad de que se alteren otras partes del genoma no deseadas y que pueda tener consecuencias pues inesperadas en perjuicio de la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me parece que el debate es complejo porque queremos mejorar la salud, no queremos que nazcan niños con defectos genéticos graves, ni moderados. Queremos población sana, y queremos intervenir para que esto pueda ser una realidad. Pero tenemos que encontrar las mejores metodologías para hacerlo y que no necesariamente impliquen, al menos en el corto plazo, la edición genómica como está ahorita. Como lo estamos planteando, justo hace poco leía, sin mencionar directamente a ningún país, ¿no? Que pues, hay países donde la ética es comprendida completamente diferente a, no sé, Europa o Estados Unidos, y donde vemos que al tomar mayores riesgos hay mayores avances, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. ¿Ustedes creen que la ética y los marcos regulatorios son o una barrera de crecimiento o más bien es una manera ordenada de hacer las cosas? Yo creo que la ética y los marcos regulatorios son una manera de, pues justamente como tú me lo dices, ¿no? De regular la metodología o las técnicas que se van a emplear, ¿no? En cuestiones de la edición génica, como estamos hablando, de las terapias que no tengan que ver justamente con esta misma tecnología de edición génica.
Sin embargo, es importante también, ¿no?, que estas cuestiones de ética y la legislación de los marcos regulatorios pues trabajen en conjunto para brindar al paciente una mejor calidad de vida y además una mejor calidad en el tratamiento de la enfermedad, ¿no?, que sean tratados con dignidad, con este sentido humanitario que se debe de tener hacia el paciente, por el respeto a la vida. Sí, muy bien. Obviamente necesitamos marcos regulatorios y coincido contigo, los criterios éticos, igual que muchos otros, varían en las diferentes culturas, ¿sí? Pero tenemos que buscar a nivel global qué es lo aceptable para la mayor parte de la humanidad, de las diferentes culturas. Si bien eso probablemente sea utópico, tenemos que trabajar y pues tenemos legislación internacional u órganos internacionales al respecto, pero donde podemos influir más es en los locales, ¿no? Sin duda la regulación es fundamental y la regulación y el marco regulatorio para que no sea un freno al avance como lo mencionas, tenemos que tener una excelente comunicación entre los científicos y los reguladores y las autoridades. Tenemos que hacerles entender a las autoridades con toda honestidad cuáles son los alcances y limitaciones de lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que quienes van a tomar las decisiones, nosotros como científicos que trabajamos en el laboratorio con la computadora, pues tenemos un conocimiento limitado de la cuestión social, ética, de las implicaciones de nuestro propio trabajo, obviamente, ¿no? Pero entonces comunicarnos muy bien con quien sí los tenga para que el marco regulatorio sea el apropiado que permita el avance de la ciencia. Y digo, espérame, ustedes ya vieron tal y tal cosa que es fundamental. Pues hasta nos pueden guiar en qué cosas, hacia dónde debe de seguir nuestra investigación, el mismo marco regulatorio, ¿no? Entonces, sí debe de ser una mancuerna muy bien acoplada para que, en lugar de ser un freno, sea un factor que estimule y promueva el mayor conocimiento. O sea, me imagino que el regulador lo que quiere es que lo que salga al mercado, lo que esté disponible, sea seguro y funcione, ¿verdad? Y pues de alguna manera los científicos queremos eso, pero también queremos innovar, queremos sacar cosas que pues a lo mejor todavía no pueden ser de utilidad, a pesar de que en el laboratorio lo veamos muy promisorio, pues hay que probarlo. Y el marco regulatorio pues nos ha funcionado, ¿no? Y yo opino que con mejor y continua comunicación vamos a avanzar más rápido, ahora que lo necesitamos, porque los cambios tecnológicos, científicos, son cada vez más rápidos. Sí, claro. Y que no nos quede rezagada el regulador y entonces perdamos oportunidades de hacer intervenciones pronto para gente que las necesita, con la seguridad que quiere el regulador, ¿verdad? Sí, justo en el Centro de Innovación de COFEPRIS tenemos diversos grupos de innovación regulatoria y una de las cosas que nos motivaron a tener este tipo de grupos es que pues, no podemos tener instituciones del siglo XVIII regulando el siglo XXI, ¿no? O sea, la regulación tiene que ir a la par y tiene que ser tan actualizada como va avanzando la ciencia para que no se vuelva un impedimento, ¿no? Y tiene que ser una construcción conjunta, sin lugar a duda. ¿Una última cosa que les gustaría agregar? ¿Una última reflexión? Pues justo lo que mencionaste ahorita y lo que mencionó el doctor hace un momento, esta colaboración entre todos los ámbitos de la ciencia, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias biológicas, las ciencias de ingeniería, ¿no? El generar más tecnologías para poder nosotros determinar con mayor precisión dónde podemos intervenir terapéuticamente, ya sea a nivel molecular o a nivel fisiológico al paciente, saber también regular justamente estos marcos de ética para poder brindar una mejor calidad de atención hospitalaria, médico hospitalaria al paciente. Y además, pues la biología, ¿no? Como lo dijo el doctor, algún loco se le ocurrió hacer este sistema CRISPR-Cas, pues ya vendrá algún otro loco que proponga una nueva tecnología, una nueva herramienta para poder brindar una mejor calidad de vida a nuestra sociedad. Pues la ciencia ficción
nos ha hablado muchísimo del superhombre, ¿no? Y las promesas charlatanas, de alguna manera, de que la edición genómica nos va a permitir tener superhombres con una inteligencia superior, con una creatividad, con una sensibilidad, con unos valores éticos, lo que gustes. O sea, la gente que está pensando que si podemos editar el genoma y podemos alterar esas características y ahora tener un superhumano, ya lo discutimos toda la mañana, no es ético. Sin embargo, nos puede dar posibilidades a orientar nuestra investigación. ¿Qué es la inteligencia? ¿Sí? O sea, yo creo que nadie en el mundo tiene la respuesta a qué es la inteligencia, y menos cuáles son las bases fisiológicas, biológicas de la inteligencia. Entonces, aprovechar al superhumano para orientar nuestra investigación hacia las características que supuestamente deseamos que pudiera tener la población en el futuro, para conocerlas mejor. No necesariamente desde mi punto de vista para alterarlas, pero sí para tener el conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde reside la creatividad? ¿Sí? Es una pregunta maravillosa, ¿sí? Entonces, claro, si queremos ser un superhumano por edición genética, dime qué le vas a hacer. Y cuando me digas qué le vas a hacer, no te voy a dejar que lo hagas, pero ya voy a entender qué es la creatividad, ¿sí? Entonces, a mí me encanta pensar en darle la vuelta y estos argumentos utilizarlos para dirigir la investigación hacia los grandes retos de la ciencia. O sea, los grandes retos de la ciencia desde mi punto de vista biológica, ¿sí? Porque otros son maravillosos y son incomprensibles para mí, pero también los de la biología son medios incomprensibles, pero el origen de la vida, ¿cómo surge esto? ¿Por qué llegamos a ser lo que somos, verdad? Esa es una frontera de la ciencia total, ¿sí? Y para mí la otra frontera de la ciencia es inteligencia y creatividad. ¿Qué es eso? ¿Y cómo vamos a poder realmente entenderlo? ¿Sí? Entonces, aprovechemos a los charlatanes que quieren hacerlo para orientarlo, identificarlo, porque es el gran reto científico, ¿no? Claro, pues no, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este capítulo. Creo que fue una charla bastante productiva y bastante ilustradora. Me llevo mucho de aquí. Yo creo que todos los que nos guían se llevan mucho. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de InnovaPris. Hasta luego.